El increíble secreto estoico para transformar tu felicidad en 30 días. Estoicismo. Javier se detuvo un momento. La luz del taller iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Cada partícula parecía recordarle su insignificancia. ¿Era un simple carpintero desterrado a vivir en el olvido? La rutina era su prisión. Al caer la tarde, cada vez que cerraba la puerta del taller, se llevaba consigo un puñado de recursos perdidos, sueños que nunca verían la luz. Sin embargo, en aquel preciso instante, sus manos tropezaron con algo inesperado, un diario antiguo, un legado de su abuelo. Las páginas amarillentas parecían susurrar secretos antiguos, promesas de un tiempo en que el esfuerzo era reconocido y la dignidad del trabajo manual contaba. Con cada palabra leída, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su pecho. Javier absorbía las enseñanzas estoicas que revelaban la fortaleza en la adversidad, y aunque la vida en la comunidad parecía darle la espalda, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Empezó a levantarse con un propósito renovado al amanecer. Cada astilla de madera que tocaba, cada tornillo que atornillaba, era un símbolo de su resistencia. A pesar de la indiferencia del mundo, su espíritu se alzaba. El deseo de ser más que lo que lo habían etiquetado le quemaba en la garganta. Sin embargo, con cada pequeño avance también surgían sombras. Sus amigos invariablemente le decían que se dejaba llevar por esas tonterías, cuestionaban su transformación, un dilema que lo atormentaba. ¿Por qué debía cambiar para complacer a quienes solo sabían mirar por encima del hombro? En sus encuentros, la tensión era palpable. Se sentía dividido entre el deseo de ser auténtico y la presión de continuar siendo el Javier que todos conocían. En el fondo, un eco de inseguridad resonaba. ¿Sería suficiente para mantener a su familia y ganarse el respeto de su comunidad? ¿O simplemente se convertía en eterno tema de conversación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La inminente competencia de emprendimiento pesaba en su mente como una losa. Era su oportunidad de crear algo que realmente lo representara, pero la duda lo consume. Las rivalidades internas aumentaban junto a las expectativas de su familia y la comunidad. Su hermana Ana, siempre tan creativa, veía en sus cambios un motivo de inspiración, mientras él se atormentaba preguntándose si eso era lo correcto. El miedo a defraudarla y a sí mismo lo estrangulaba a cada momento. Las horas antes de la competencia se convirtieron en un torbellino emocional. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que la presión de las viejas amistades lo empujaba hacia una conformidad que ya no deseaba. Pero, al mismo tiempo, había una parte de él que grita desesperadamente por atreverse, ser más que el hombre al que nadie repararía. Pero, ¿y si fracasaba? ¿Y si, tras tantos esfuerzos, sus sueños se desvanecían como un vapor en el aire? La angustia se apoderaba de él mientras pensaba en los sacrificios que podrían estar por venir. La noche del concurso se acercaba, y con ella, el eco de su corazón lleno de incertidumbre. Se sentía atrapado entre el esfuerzo vital por perseguir su felicidad y el temor que lo mantenía anclado en el pasado. ¿Tendrá el valor para enfrentar sus miedos y descubrirse a sí mismo en el proceso? Los días previos a la competencia pasaron entre el nerviosismo y la preparación cuidadosa. Javier se pasaba horas en el taller, rodeado de madera y herramientas, mentalizándose sobre lo que representaba su proyecto. No se trataba solo de una competición, era su grito de libertad, su declaración de principios. Cada corte que daba, cada diseño que esbozaba, representaba más que un objeto, era un símbolo de su lucha interna. Un día, mientras ajustaba un bello marco de madera de pino, se detuvo y se preguntó qué había estado haciendo todo este tiempo. ¿Estaba creando algo que inspiraría a otros o simplemente buscaba su propia validación? Esa pregunta lo desconcertó.
Luchar contra la duda en una batalla solitaria era difícil, y la reflexión reveladora lo impulsó a ajustar su enfoque. No podía permitir que el miedo al juicio de los demás lo frenara. Decidió hablar con Ana, su hermana, quien siempre había creído en él más que nadie. En una tarde cálida, con el aroma del café flotando en la sala, Javier expuso sus preocupaciones. «Estoy aterrorizado por el concurso», confesó. «¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si solo me convierto en un chiste más?» Ana lo miró con compasión, como si entendiera cada palabra no dicha. «Javier, no estás solo en esto. ¿Recuerdas cuando aprendí a tocar la guitarra? Eran los comentarios de los demás los que más me asustaban, pero fue cuando dejé de perseguir su aprobación que realmente empecé a disfrutar de la música», dijo ella con firmeza. «Haz esto por ti, por quien eres, no por quienes creen conocerte». Sus palabras resonaron profundamente en él. Javier se dio cuenta de que había estado buscando la aprobación de sus amigos y vecinos en lugar de ocuparse de su propio bienestar. La presión de encajar lo había cegado, y al ver lo sencillo que podía ser liberarse del peso de esas expectativas, sintió una chispa renacer en su interior. Ya no quería ser un carpintero en el olvido, sino uno que se levantara sobre los cimientos de su propio esfuerzo. Armado de esta nueva perspectiva, comenzó a trabajar con más fervor. Se dedicó a pulir cada detalle de su proyecto, infundiendo pasión y amor en cada corte. Con cada pulida, su confianza florecía. Se sintió ligero, casi libre de una carga invisible que había llevado durante años. La chispa se convirtió en llama. El día del concurso finalmente llegó. Una mezcla de emoción y trepidación lo invadía mientras se preparaba para mostrar su trabajo. En el fondo, sabía que el resultado sería lo de menos, porque, independientemente de lo que sucediera, él había redescubierto su voz y su propósito. Su corazón latía con fuerza, no tanto por los temores de un fracaso, sino por la emoción de finalmente ser él mismo. Pero, en el backstage, un rostro familiar lo recorrió un escalofrío. Su antiguo amigo Mateo, que siempre había sido el primero en burlarse de sus esfuerzos, se acercaba con una sonrisa sardónica. Las palabras despectivas que una vez resonaron con él volvían a amenazar con arruinar su nuevo enfoque. Javier sintió que la duda regresaba, así que inhaló profundamente y se preparó para responder. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus miedos, sino también a su pasado. ¿Tendrá el coraje de no dejarse llevar por las opiniones de quienes lo rodean? La respuesta estaba a punto de revelarse en un instante que podría cambiar todo. La voz burlona de Mateo resonaba en su mente como un eco insoportable. Sin embargo, Javier se aferró a la idea de que cada palabra despectiva, cada mirada crítica, eran solo sombras de un pasado que ya no tenía poder sobre él. Se enderezó, sintiendo cómo la confianza que había cultivado en las semanas anteriores comenzaba a fluir nuevamente por sus venas. «He trabajado duro», se dijo a sí mismo, repitiendo las palabras como un mantra que lo preparaba para el inevitable choque. Cuando Mateo se acercó, con esa sonrisa que mezclaba desprecio y curiosidad, Javier sintió la necesidad de marcar un límite. «No tengo tiempo para tus críticas hoy», declaró, su voz firme y decidida. Sorprendido por la seguridad en sus palabras, Mateo articuló una respuesta, pero Javier lo interrumpió. «No vine aquí a buscar tu aprobación ni tu opinión sobre mi trabajo. El concurso es solo una parte de mi viaje. Lo que importa realmente es cómo he crecido en el proceso». La reacción de Mateo fue difícil de leer. Una mezcla de incredulidad y desencanto cruzó su rostro. Javier se sintió empoderado, como si una barrera se hubiese erigido entre ellos. No estaba buscando la aceptación de su antiguo amigo, estaba reclamando su propio espacio en el mundo. Esa decisión, aunque pequeña, fue monumental para él. A medida que la competencia se desarrollaba, Javier se dirigía hacia el escenario con una mezcla de determinación y emoción. Sabía que cada mirada en el auditorio representaba una parte del camino recorrido, y cada aplauso que imaginaba una manifestación de su esfuerzo. No era el premio lo que quería, sino el reconocimiento de su propia capacidad de superar sus limitaciones internas. Sin embargo, en medio de la adrenalina, una ola de inseguridad lo golpeó de nuevo. La agitación del público, los ojos expectantes y ese ligero murmullo de susurros alimentaban sus viejos temores. ¿Era realmente suficiente? ¿Todo lo que había hecho, cada sacrificio y cada hora en el taller valían la pena?
En un momento de reflexión, recordó la conversación con Ana y la importancia de redescubrir su vocación. Con cada paso hacia el escenario, los recuerdos de su infancia, esa libertad de crear sin ataduras, lo envolvieron. Lo que podía parecer un desafío se convertía en un acto de celebración. Se centró en su proyecto, en lo que significaba para él y en cómo representaba su esencia. Allí estaba, un objeto creado desde su ser, una manifestación de su identidad. Cuando finalmente llegó su turno, Javier respiró hondo, sintiendo la energía del lugar a su alrededor. Se plantó frente a la multitud, el marco de madera en sus manos. En lugar de un discurso ensayado, dejó que sus emociones fluyeran. Habló de la perseverancia, del crecimiento personal, de cómo cada imperfección en su trabajo reflejaba sus propias luchas y esperanzas. La conexión que empezó a forjar con el público fue sincera, palpando sus propias vulnerabilidades. Sin embargo, una parte de él permanecía inquebrantable, desechando con firmeza los ecos de su pasado. Había llegado al momento decisivo en su vida. El triunfo o la derrota eran irrelevantes en comparación con lo que había aprendido sobre sí mismo. Había comprendido que el desafío más grande era permanecer fiel a sí mismo, sin importar los juicios externos. Mientras el jurado anunciaba los resultados, una mezcla de ansiedad y calma lo invadió. ¿Qué significaría el resultado? ¿Sería suficiente para callar a Mateo? En su interior se dio cuenta de que, pase lo que pase, había ganado algo mucho más valioso que un trofeo. Pero, en ese instante suspendido, un silencio pesado llenó la sala, y su corazón se aceleró al escuchar el nombre del siguiente concursante. ¿Sería el final de su camino o el principio de uno nuevo? La incertidumbre le recorrió la mente mientras el presentador proseguía. Todo dependía del momento que iba a revelarse. What lies ahead would not only test his resolve, but reshape the very essence of who he created. Mientras el presentador continuaba relatando los logros de otros concursantes, Javier sintió el tiempo dilatarse. Esa pausa, tan intensa, se convirtió en un campo de batalla interno donde sus temores emergían intentando desestabilizarlo. ¿Y si no mostraba el jurado interés por su trabajo? ¿Y si el esfuerzo se desvanecía en el eco de la indiferencia? Con cada nuevo nombre que sonaba, una parte de él se veía asediada por la duda, mientras la otra gritaba recordándole todo lo que había logrado. Este era el momento donde no solo se definía el resultado de un concurso, sino la confirmación de su propia valía. La luz del auditorio pareció centellear más intensamente, como si cada rayo apuntara a la revelación de su futuro inmediato. En ese tumulto de pensamientos, recordó la conversación con Ana sobre la importancia de encontrar la autenticidad en su trabajo. Ella había establecido un puente entre su pasado desalentador y su presente lleno de promesas. No se trataba de un simple concurso, sino de una manifestación de quien había decidido ser. Finalmente, el presentador se detuvo. Un silencio absoluto llenó el aire, pesado y electrizado. Javier cerró los ojos por un instante, regocijándose en el poder de la respiración profunda. Allí y luego, sintió que se despojó de las expectativas ajenas y las reacciones, lo que aparentemente determinaba el éxito o el fracaso. La categoría del mejor diseño es para. El nombre que siguió se desplazó lentamente por la mente de Javier. No esperaba ser el elegido, pero el hecho de estar allí, frente a un público que apreciaba su trabajo, ya era un triunfo por sí mismo. Sin embargo, en ese momento de revelación ardiente, la magnitud de su transformación personal lo envolvió. Recogió sus pensamientos y empezó a planear su siguiente paso. Comprendió que el resultado, aunque importante, no definía quién era, sino cómo había decidido enfrentarse a sus dudas. El ambiente se cubrió de murmullos mientras el jurado continuaba explicando los criterios que habían tenido en cuenta. Y Javier se sintió transportado a cada uno de esos momentos de creación, cada partícula de esfuerzo que había invertido en su arte. En ese instante, una nueva decisión se formó en su mente. Debía seguir adelante con su evolución, más allá de los juicios, más allá de un simple título. El horizonte se expandió en su visión, permitiéndole insinuar una posibilidad, un camino aún no explorado. Ahora, le intrigaba cómo podía pulir su trabajo, cómo podía llevar su hacer a nuevas alturas.
Había que arriesgarse. En su corazón palpitaba la necesidad de explorar más allá del confort alcanzado. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de duda acechaba en las esquinas de su mente. ¿Estaba realmente preparado para dar ese salto a lo desconocido, sabiendo que podría fracasar nuevamente? A medida que los resultados se volvían casi un susurro de fondo, la tensión se convirtió en determinación. ¿Sería capaz de afrontar la inminente fragilidad de su ser en una nueva aventura? Cuando el jurado finalmente pronunció el nombre del ganador, un despliegue de emociones sacudió a Javier. La reacción en la sala lo golpeó y se sintió al borde de un precipicio emocional. En su interior, la lucha entre la esperanza y el desencanto brotaba, haciendo eco de su propio proceso interno. Todo lo que había cultivado lo había traído hasta aquí, pero la pregunta persistente era, ¿sería suficiente para enfrentar lo que venía a continuación? En los instantes transcurridos, Javier se encontró en una encrucijada ineludible entre el pasado y el futuro, entre la necesidad de validación y el firme deseo de autodisciplina. Frente a la multitud, decidió que cada paso siguiente lo haría con una nueva visión de sí mismo, pero al mismo tiempo, sabía que el verdadero desafío aún no había comenzado. Mientras el presentador cerraba el evento, un rayo de intuición iluminó su mente. Los vientos de cambio soplaban a su alrededor. Algo profundo lo impulsaba hacia lo desconocido, hacia un camino que podría redefinir su esencia. La certeza de que su viaje apenas comenzaba le dio una pizca de alegría, y la adrenalina se apoderó de su ser. El eco de la voz de Mateo pareció desvanecerse lentamente, pero a Javier no le quedaba ninguna respuesta segura. Lo que sabía era que tenía que dejarse llevar por la curiosidad. Era el tiempo de planificar su próximo movimiento, y una posibilidad latente en el horizonte se hizo evidente. La búsqueda de una nueva oportunidad que podría cambiar su vida de una manera que aún no podía imaginar. ¿Qué pasaría si se atrevía a buscar experiencias que lo llevaran aún más allá de sus límites? La decisión de enfrentarse a sus temores le reveló un camino más profundo y complejo de lo que había soñado. La transformación estaba en marcha. Pero, ¿quién sería Javier al final de este viaje? Javier no podía evitar la sensación de que, en ese momento decisivo, todo estaba a su favor, pero también todo podía desvanecerse en un instante. La inquietud de lo que viniera tras el concurso se asentó en su mente como un eco persistente. A medida que abandonaba el recinto, cada paso resonaba con la promesa de un futuro incierto, pero todos sus sentidos estaban ya afinados hacia un destino que él mismo estaba por definir. Mientras caminaba por la calle, su mente se sumió en una vorágine de planes. La necesidad de tejer una red de oportunidades le obligaba a confrontar sus viejos miedos. Saber que, en el fondo, los fracasos habían matizado su camino lo llenaba de un extraño sentido de dignidad. Se sentó en un café cercano, un refugio donde podría esbozar sus ideas en la servilleta que tenía delante. El diseño no es solo lo que hago, es lo que soy, murmuró para sí mismo mientras trazaba bocetos. Cada línea parecía abrir una puerta hacia posibilidades que antes no había considerado. Con cada trazo sentía que se reinventaba. Estaba creando no solo objetos, sino también un futuro que le pertenecía. Había nuevas formas que explorar y debía salir de su zona de confort para enfrentarlas. Como un corredor que se prepara para una maratón, comprendió que su viaje no era solo acerca de lo que podía lograr, sino de cómo iba a enfrentar las dificultades que inevitablemente surgirían. Decidió que su trabajo debía ir más allá de la validación superficial. Necesitaba ser un creador genuino, un pionero en su campo. Con cada idea que brotaba, sabía que también debía hacer una elección consciente. El deseo de ser reconocido tenía que equilibrarse con la pasión de crear por el puro amor al arte. El siguiente paso se dibujó tan claro como el sol que ahora entraba por la ventana del café. Quería someter sus ideas a la cruda crítica. Necesitaba feedback real, auténtico. Así que, en su mente, empezó a esbozar un plan, organizar una pequeña exposición. Reuniría a colegas y amigos en un espacio que él mismo podría transformar, mostrando no solo sus diseños, sino también su evolución. La idea de compartir su trabajo lo llenó de energía, al igual que la perspectiva de recibir opiniones sinceras. No obstante, despojándose de la euforia, tuvo que enfrentarse a un nuevo dilema.
Aunque se sentía emocionado, también cernía sobre él el fantasma del rechazo. ¿Cómo manejaría la crítica que pudiera surgir? Recordó una anécdota de Ana sobre resiliencia. Era un concepto que debía abrazar. Para crecer, a menudo había que exponerse a las inclemencias del juicio ajeno. Se prometió a sí mismo que no permitiría que una crítica contraria definiera su valía personal. Con el café ya a medio terminar y sus bocetos cobrando vida, Javier sintió que daba forma no solo a su arte, sino a su esencia. Esa mezcla de emoción y miedo se volvió un combustible que le empujaba hacia adelante. No iba a dejar que las dudas lo dominaran, iba a ser el arquitecto de su realidad, incluso cuando esa realidad incluía la posibilidad del fracaso. Al salir del café, una nueva pregunta lo invadió. ¿Dónde encontrar el lugar adecuado para su exposición? Ya no se trataba solo de un espacio físico, sino de un contexto que encapsulara su visión. Mientras comenzaba a hacer una lista mental de posibles ubicaciones, una idea aún más audaz emergió. ¿Y si no solo se limitaba a presentar su trabajo, sino que convocaba a otros creativos? Este pensamiento lo llevó a reflexionar sobre la comunidad artística que había descuidado. Había compañeros con talentos singulares y visiones frescas. ¿Podría crear un espacio para ellos también? Ese rayo de inspiración lo llevó a una nueva convicción. Su progreso personal anidaría en la construcción de un entorno de colaboración. Con este propósito en mente, Javier se dirigió a su estudio con una determinación renovada. A pesar de las incertidumbres que aún lo rodeaban, una chispa de esperanza iluminaba su camino. Pero, al encender la luz de su estudio y observar las obras que había creado, una parábola de ansiedad comenzó a formarse nuevamente. ¿Estaría listo para dar ese salto y exponer no solo su arte, sino también su vulnerabilidad? ¿Podría realmente reconstruir su identidad creativa a partir de las críticas y el apoyo ajeno? Y con este dilema en el horizonte, Javier entendió que cada paso que daba le acercaba más a la resolución que buscaba. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿estaba preparado para enfrentar los ecos de su ambición mientras caminaba hacia lo desconocido? La próxima decisión era inminente, y su respuesta podría definir su futuro de maneras que apenas comenzaba a imaginar. El estudio de Javier, que antes era un espacio caótico de creatividad desbordante, empezaba a transformarse en un laboratorio de ideas. Cada objeto a su alrededor representaba un fragmento de su alma, pero ahora la atmósfera se cargaba de propósito. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, dibujando sombras que danzaban sobre los bocetos esparcidos por la mesa. Con cada respiración, su mente se llenaba de visiones de la exposición, una fusión de sus obras con las creaciones de otros artistas. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío no sería solo reunir a los creativos, sino construir un ambiente donde cada uno sintiera que podía ser vulnerable sin miedo al juicio. El entorno que deseaba crear necesitaba un cofre, un punto en común donde las ideas pudieran cruzarse sin las barreras del ego o la competencia. Javier respiró hondo mientras elaboraba una estrategia. Elaboraría un formato de presentación que fomentara la honestidad. Las obras se exhibirían, pero también se permitirían conversaciones significativas sobre el proceso creativo, las luchas y los temores. Para él, esa era la esencia de ser un artista: compartir no solo el resultado, sino el camino recorrido. Esa idea lo llenó de entusiasmo, pero al mismo tiempo, el temor a lo desconocido volvía a asomarse. Sentado frente a sus bocetos, su mente se llenó de dudas. ¿Y si no lograba conectar con sus colegas? ¿Y si no se sentían cómodos compartiendo sus historias más profundas? Pero en lugar de permitir que esas inquietudes lo dominaran, decidió convertirlas en acción. Tomó el teléfono y comenzó a enviar mensajes a sus contactos artísticos, invitándolos a una reunión informal en su estudio para discutir la exposición. Cada respuesta que llegó a su teléfono trazó una línea de esperanza. Algunos respondieron con entusiasmo, otros con reservas. Sin embargo, aquel diálogo inicial hizo que la idea cobrara vida. Se comprometió a crear un espacio donde no solo se mostrarían las obras, sino que se explorarían las historias detrás de cada trazo, cada color, cada decisión. Pronto llegó el día de la reunión.
Javier se esforzó por preparar su espacio, colgando sus obras de manera que fluían en una conversación visual. Cuando su puerta se abrió, los rostros que entraron reflejaron una mezcla de curiosidad y recelo. Pronto, aquella energía nerviosa se transformó en un intercambio vibrante. Las risas y las anécdotas comenzaron a fluir, y con cada historia compartida, Javier pudo sentir cómo su propio miedo a la crítica comenzaba a desvanecerse. Era un proceso liberador, casi catártico. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo a soltar las expectativas, a abrirse a la realidad de que el arte no siempre tenía que ser perfecto. Era un reflejo, a veces crudo, de la experiencia humana. Y esa autenticidad era precisamente lo que deseaba transmitir en su exposición. Sin embargo, a medida que el grupo discutía las ideas, Javier se dio cuenta de una verdad inquietante. Aquel entorno vulnerable que había intentado construir no solo lo liberaba a él, sino que también revelaba las inseguridades de los demás. Al compartir sus historias, surgieron tensiones y dudas que nadie había anticipado. Algunos de los creativos comenzaron a dudar de sus propias obras, cuestionando su valía. Javier sintió que, en vez de ayudar, había abierto una caja de Pandora en su búsqueda por la conexión. La conversación, que había comenzado con una chispa de entusiasmo, se tornó en un espacio cargado de reacciones inesperadas. ¿Había cometido un error al empujar a sus colegas a ser tan vulnerables? Esa pregunta reverberó en su mente. Mientras observaba la reacción de sus compañeros y calibraba la situación, una nueva preocupación lo invadió. ¿Realmente tenía el liderazgo necesario para guiar esta exposición hacia un lugar positivo? El peso de la responsabilidad comenzaba a aplastarlo, y una nueva búsqueda de respuesta emergía. La confrontación con la propia vulnerabilidad de sus compañeros, diferente a la suya, se convertía en un dilema. Así, mientras los murmullos de la sala se intensificaban, Javier se dio cuenta de que sus esfuerzos por fomentar la vulnerabilidad podían estar impulsando el caos en lugar de la conexión. La meta de su exposición seguía en pie, pero la pregunta seguía resonando en su interior. ¿Podría realmente transformar esta experiencia en un espacio seguro para todos, o había sobrepasado los límites de lo que estaba dispuesto a enfrentar? Con esta cuestionante a cuestas, Javier supo que el camino hacia su exposición no solo sería una muestra de su arte, sino un viaje a través de las complejidades emocionales que cada uno de ellos traía consigo. Tenía que actuar, pero aún le quedaba una elección crucial por hacer. ¿Debería contener la vulnerabilidad de sus colegas o empujarlos a salir de su zona de confort, arriesgando conflictos en el proceso? La respuesta lo llevaría hacia un nuevo ápice de su desarrollo personal. Javier se movía inquieto por su estudio, sintiendo cómo el pulso de su propio miedo se intensificaba con cada murmullo que surgía de sus amigos. Caminar de un lado a otro se convirtió en su manera de canalizar la ansiedad. Había deseado que esa reunión fuera un espacio de conexión genuina. No obstante, ahora parecía que había desatado un torbellino de inseguridades. Mientras observaba a sus colegas sumidos en la duda, empezó a cuestionar la efectividad de su visión. Convertir el arte en un vehículo de diálogo emocional era su motivación, pero de repente le parecía arriesgado, casi irresponsable. La realidad de la vulnerabilidad se hizo palpable a su alrededor, como una niebla que oscurecía la claridad de su propósito. Detrás de cada mirada perdida, Javier podía ver historias de luchas internas. No solo se trataba de arte, era un reflejo de cada batalla personal. Pero, ¿existía alguna manera de equilibrar esa vulnerabilidad sin ahondar más en las heridas? La idea de ser un guía se convirtió en un fardo pesado sobre sus hombros. Por un momento se sintió abrumado. Mientras una de sus colegas, Clara, compartía sus miedos, Javier notó cómo su voz temblaba y su cuerpo se encogía. Esa imagen lo impactó. La creatividad podía ser el camino, pero sin una dirección clara podía convertirse en un campo de batalla emocional. Era un dilema. ¿Podía permitir la vulnerabilidad sin hacer sufrir a los colegas? Además, decidió hacer una pausa. Se ofreció a compartir su propia lucha, una decisión que lo exponía aún más, pero sentía que era necesario. Habló de sus días de incertidumbre, de cómo había buscado afirmarse en el arte, a menudo sintiéndose insuficiente y comparándose con los demás. Mientras sus palabras resonaban en el ambiente, notó un cambio. Las miradas de sus colegas empezaron a adquirir otra tonalidad.
En lugar de ser críticas, ahora parecían reflexivas. Había dado el primer paso a la creación de un espacio seguro, sí, pero eso no significaba que los problemas se resolvieran solo con palabras. La atmósfera seguía cargada de tensión, y el monstruo de la duda seguía acechando. Además, Javier se enfrentó a la frustración de sus propias limitaciones. Las huellas del miedo y la inseguridad no se desvanecían con facilidad. Anhelaba tener el control y ser un faro para sus colegas. Sin embargo, se sentía perdido en medio de su propia vulnerabilidad. Esa guerra interna lo llevó a una reflexión más profunda. Si quería ser un líder en este proceso, necesitaba indagar en su propio temor y confrontarlo. Fue entonces cuando recordó el estoicismo, una filosofía que había comenzado a explorar poco antes de esta transformación. ¿Y si aplicaba sus principios para organizar la exposición? La idea tomó forma en su mente. Podía usar la vulnerabilidad de manera constructiva, no para aplastar las almas de sus colegas, sino para armar un marco que guiaría esas emociones. La estructura del evento se llenó de nuevas posibilidades. Estaba claro que no podían ignorar los miedos, pero quizás podían establecer ciertos límites y guías que animaran a expresarse sin temor al juicio. Propuso un formato en el que cada participante pudiera elegir el nivel de exposición al que estuviera dispuesto, una manera de fomentar la honestidad pero con una contención emocional que lo hiciera seguro. Sus propuestas solían ser bien recibidas, pero esta vez Javier sintió la resistencia en el aire. Un par de asistentes manifestaron preocupación sobre si esa estructura no limitaría su creatividad. Se llevó la mano a la cabeza, luchando por encontrar una respuesta. ¿Había encontrado el equilibrio o, por el contrario, estaba tropezando con otro obstáculo más? Mientras una nube de incertidumbre envolvía la conversación, un nuevo giro robó su atención. ¿Y si el verdadero secreto del estoicismo radicaba en aceptar la incomodidad de esta situación, conquistar el miedo que lo paralizaba y transformar esa lucha en una fuente de inspiración? El camino para descubrir esta transición no sería fácil, pero la transformación personal que experimentaría en el proceso abriría puertas hacia una nueva faceta de su liderazgo. Con esa idea en mente, se sintió más decidido a abrazar el caos y las emociones, aún sin conocer del todo el resultado. Era un nuevo comienzo, y aunque la jornada sería ardua, Javier sabía que únicamente al confrontar sus propios temores podría llevar su visión a la vida. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Podría realmente aceptar esta incomodidad y en la misma convertirse en el líder que todos esperaban? La tensión en el estudio de Javier se espesó como una niebla densa. Cada respiración le recordaba el peso de las dudas que había compartido y sus implicaciones. Había dado un paso hacia adelante, pero ¿a qué costo? Su mente estaba en un torbellino de ideas y emociones encontradas. Mientras algunas de sus propuestas germinaban en su interior, la resistencia de sus colegas creaba un eco amenazante. ¿Realmente estoy preparado para liderar esto?, se cuestionó. La inseguridad resplandecía en su cabeza, como un faro que revelaba las fisuras en su resolución. Javier había creído que el poder de la vulnerabilidad transformaría a su grupo, pero ahora se sintió como un intruso en su propia causa. Sin embargo, esa inquietud no le permitió detenerse. No era momento de ceder a la parálisis del miedo. Con la mente enfocada, decidió emplear una estrategia. Debería reconfigurar el enfoque no solo del evento, sino también su papel en este proceso. En lugar de forzar una narrativa estructurada desde un pedestal, podría incentivar un diálogo más abierto y auténtico. Se propuso ser un líder accesible, dispuesto a aprender tanto como a guiar. Aceptar su humanidad se volvió indispensable. No era el único que enfrentaba luchas internas. La idea de explorar cada rincón de la vulnerabilidad se le antojaba como una aventura, un viaje que debía emprender junto a sus colegas. Se concentró en plantear actividades que invitaran a cada persona a compartir sus historias, no desde un lugar de dolor, sino de fortaleza. Formar grupos pequeños donde pudieran expresarse sin el miedo al juicio se convirtió en el corazón de su nueva propuesta. En los días siguientes, dedicó tiempo a organizar reuniones individuales. Quería conocer directamente las inquietudes y anhelos de sus colegas. La conexión personal empezó a revitalizar su espíritu.
Descubrió talentos y habilidades ocultas que le sorprendieron. Sus colegas expresaban su deseo de ser parte de algo significativo y compartían ideas que antes les parecían inalcanzables. Una de esas conversaciones le reveló a Javier su propio talento para la facilitación. Notó que con cada charla su confianza crecía y su habilidad para extraer lo mejor de los demás se consolidaba. La sonrisa de satisfacción que iluminaba las caras de sus colegas comenzó a reflejar su propia transformación interna. Esta interacción le mostró que liderar no solo consistía en guiar, sino en escuchar y estar presente. A medida que los días avanzaban, la atmósfera de ansiedad comenzó a dar paso a una energía renovada. La incertidumbre no desapareció por completo, pero se volvió más manejable. Javier se sintió en sintonía con sus colegas y eso le otorgó un nuevo sentido de propósito. Las inseguridades comenzaban a transformarse en oportunidades. Sin embargo, a pesar de los avances, se presentó un dilema. Una noche, mientras revisaba las propuestas finales para el evento, recibió un mensaje de uno de sus amigos más cercanos. «Javier, he sentido que te apartas. ¿Por qué no me incluyes en esto?» Resonó como una llamada de atención. En su afán por construir un nuevo camino y canalizar su visión, quizá había dejado atrás a algunos que más valoraban su compañía. La ironía no se perdió en él. En su búsqueda por ser un líder inclusivo, había recaído en el riesgo de excluir a quienes más le importaban. Consciente de que su jornada estaba en plena evolución, Javier se dio cuenta de que aún había mucho más por desentrañar. Enfocado en encontrar ese equilibrio entre su desarrollo personal y profesional, un nuevo desafío se gestaba en su mente. ¿Cómo podría integrar a su círculo íntimo en este proceso sin perder de vista la fragilidad que habían alcanzado? La presión del deber y el deseo de conexión se entrelazaron, creando un nuevo dilema emocional que tenía que enfrentar. Aquella noche, Javier se fue a dormir sintiendo que la tormenta de dudas había vuelto a amainar. Sin embargo, con la pregunta flotando en el aire, se dio cuenta de que su camino hacia el liderazgo auténtico apenas comenzaba. Al despertar, se propuso una misión: descubrir cómo unir sus relaciones personales con su compromiso profesional y establecer un nuevo estándar, no solo para sí mismo, sino para todos. La pregunta persistente seguía allí, esperando ser respondida. ¿Podría encontrar ese equilibrio y, en última instancia, fortalecer su conexión con quienes había descuidado? El día amaneció con un rayo de luz que se colaba por la ventana, iluminando el estudio tal como Javier lo había dejado la noche anterior, desordenado, lleno de papeles y notas esparcidas en busca de respuestas. Se sentó en su escritorio, una taza de café humeante en la mano, mientras reflexionaba sobre su dilema. La intención de integrar a sus amigos en su proceso ahora ocupaba cada rincón de su mente. ¿De qué sirve liderar si no puedo compartirlo con aquellos que me importan?, se preguntó. Y esa pregunta se convirtió en el punto de partida de su nuevo enfoque. La inquietud que había sentido anteriormente se transformó en un propósito claro. No solo quería fortalecer su liderazgo, sino también enriquecer sus relaciones personales. Así, un nuevo plan comenzó a tomar forma. En lugar de organizar grandes reuniones formales, planeó un encuentro más íntimo y enfocado. Se propuso reunir a un grupo pequeño de amigos y colegas en un ambiente relajado, un espacio donde pudiera abrir un diálogo más sincero y profundo. Un lugar donde el miedo al juicio se disolviera en la calidez de la amistad. Quería que este encuentro fuera un puente entre su vida profesional y su vida personal. Esa tarde, Javier se sentó a redactar invitaciones. Al escribir los nombres de quienes deseaba incluir, sintió el peso de la responsabilidad. «Debo ser vulnerable, pero también debo guiar», pensó, mientras su mano se movía rápidamente. Su mente vibraba con la idea de que la auténtica conexión podría ser el eje de su transformación. Cuando llegó el día del encuentro, el ambiente era estimulante. La sala estaba decorada con un toque auténtico. Luces suaves, música tranquila de fondo y el aroma del café recién hecho en el aire. Javier se sintió nervioso, pero al mismo tiempo, una sensación de expectativa lo envolvía. A medida que sus amigos llegaban, las conversaciones comenzaron a fluir.
Cada risa y cada anécdota compartida permitieron que la atmósfera se desconectara de la formalidad típica de un entorno laboral. Javier se sentó en el centro del círculo, no como un líder omnipresente, sino como un compañero que estaba dispuesto a escuchar y ser escuchado. Durante el intercambio, Javier utilizó el arte de la facilitación que había estado perfeccionando. Realizó preguntas abiertas que invitaron a otros a compartir sus pensamientos. Cada respuesta revelaba una capa de vulnerabilidad y fortaleza. Con cada relato, Javier se dio cuenta de que no era solo él quien buscaba ese equilibrio, sino que cada uno de sus amigos tenía sus luchas y aspiraciones ocultas. La noche culminó en un momento de contemplación. Javier invitó a sus amigos a escribir una palabra que representara su compromiso con el grupo. Ese gesto simple pero poderoso creó un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Al ver las palabras en sus hojas, Javier sintió que su objetivo estaba más cerca que nunca. Su conexión con ellos no solo se había fortalecido, sino que había cambiado la narrativa de su liderazgo. Sin embargo, en medio de la euforia y la conexión, Javier sintió un cosquilleo de ansiedad. Había un vacío que aún permanecía, una pregunta que latía en su interior: ¿cómo sostener este sentimiento a largo plazo? Comprendía que los lazos construidos esa noche podrían desvanecerse si no se nutrían adecuadamente. La verdadera prueba no sería el evento, sino cómo llevar esa conexión al día a día. A medida que se despedían, una de sus colegas se acercó y susurró: «Javier, esto es solo el comienzo, necesitamos sostener lo que hemos creado aquí». Esa afirmación resonó en su mente. Había logrado algo valioso, pero el camino estaba lleno de incertidumbre. Mientras Javier cerraba la puerta del estudio, su mente giraba en torno a la responsabilidad que había adquirido. Establecer un nuevo estándar no solo era un objetivo, era un reto continuo. Podía ver el potencial de lo que podrían lograr juntos, pero para ello necesitaba descubrir cómo mantener el impulso. Esta nueva etapa de liderazgo lo llevaría a enfrentar desafíos inesperados, tanto en su vida personal como profesional. La noche se cerró con una sensación de determinación renovada, pero también de inquietud. Javier comprendió que la búsqueda de ese equilibrio entre liderazgo y conexión era una travesía sin fin. ¿Podría fusionar estos dos mundos y, a su vez, aprender a sostener esa energía revitalizada sin perder su propio crecimiento personal? La respuesta a esa pregunta se convertía en su próximo gran desafío. Javier se sentó en su taller, contemplando las piezas de madera que lo habían acompañado en su proceso de transformación. Cada una de ellas era un recordatorio tangible de su viaje, una historia de lucha, crecimiento y redescubrimiento personal. Había llegado un momento crucial. El camino que había recorrido no solo lo había llevado a un concurso, sino a una profunda comprensión de sí mismo y de su propósito en la vida. La exposición, aquella idea que había arrancado de las entrañas de su vulnerabilidad, se celebraría en una semana. Javier había trabajado incansablemente, no solo en sus propios diseños, sino también para forjar un espacio en el que cada uno de sus compañeros artistas pudiera sentirse libre, valorado y comprendido. Había aprendido que ser líder significaba dar voz a otros, crear un entorno que no solo celebrara el arte, sino la esencia de cada individuo que lo creaba. Mientras afinaba los últimos detalles, la preocupación por el éxito del evento se mezclaba con una expectativa palpable. Sin embargo, esta vez no temía al fracaso. Había dejado de lado el deseo de aprobación ajena, y en su lugar había abrazado la idea de que la verdadera valía provenía de la autenticidad. La conexión que sentía con sus amigos y colegas parecía impregnar el ambiente, y eso era lo que realmente importaba. El día de la exposición llegó rápidamente. Javier preparó el espacio con esmero. Todo debía ser perfecto no para impresionar, sino para permitir que cada artista compartiera su visión sin miedo. Las paredes estaban adornadas con los trabajos de sus colegas, cada obra reflejando lucha, creatividad y la esencia única de su creador. En un rincón se montó una mesa donde pequeñas tarjetas permitían a los visitantes dejar comentarios, no para juzgar, sino para celebrar y apoyar. La inauguración comenzó, y los murmullos se apoderaron del lugar, mientras amigos, familiares y personas de la comunidad se acercaban. Javier observó con satisfacción cómo la energía en la sala era el resultado de lo que había imaginado.
La conexión entre los artistas y el público creaba un nuevo tejido social, uno donde la vulnerabilidad se transformaba en fuerza y donde las historias personales se compartían abiertamente. Durante la velada, no solo vio miradas de admiración hacia los trabajos expuestos, sino también lágrimas de emoción y sonrisas construidas a partir de la empatía. La autenticidad había encontrado su camino, y Javier entendió que, incluso en la incertidumbre, se generaba un espacio donde cada individuo podía sentirse validado. Al finalizar la noche, Javier se sintió inundado de gratitud. Había logrado lo que un tiempo había parecido inalcanzable. No solo había diseñado un evento, había cultivado una comunidad. El verdadero triunfo no se había medido en elogios o reconocimientos externos, sino en el profundo sentimiento de conexión que había establecido. En la calma posterior a la exposición, Javier sintió una claridad renovada. Se dio cuenta de que su viaje no era solo una búsqueda de validación personal, sino un compromiso con su propia autenticidad. Haber enfrentado el miedo al juicio, la presión de la expectativa y abrazar su vulnerabilidad había abierto puertas a nuevas posibilidades. Con el corazón lleno de satisfacción, se sentó a escribir en su diario. Hoy he descubierto que ser un líder no significa tener todas las respuestas. Ser un líder es escuchar, ser auténtico y permitir que otros brillen. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y un arte que compartir. Mi propósito es crear espacios donde esas historias florezcan. Mientras terminaba, sintió que había dado un paso fundamental hacia la realización no solo personal, sino también profesional. Su camino ahora estaba claro. No solo buscaría su propio éxito, sino que también ayudaría a otros a encontrar el suyo. Había finalmente conquistado su inseguridad, y en el proceso se había convertido en el hombre que había soñado ser. Este era el momento de seguir adelante, de expandir su visión y continuar creando. Había aprendido que, en la vida, los mayores logros surgen de la unión de la autenticidad y la comunidad. El futuro era brillante, lleno de oportunidades de crecimiento, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán su forma de ver el mundo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran su verdadero potencial. Comenten sus reacciones y teorías sobre el impacto de este viaje y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de actuar. Los invito a dar el siguiente paso hacia su propia transformación.